Génesis 1:27, texto que todos conocemos, dice la Escritura: Dios creó al ser humano a su imagen. Estoy leyendo los textos de la versión internacional. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Aquí Dios, en su maravilloso plan desde la creación, desde la fundación del mundo, quiere que exista una familia. Y es el primer texto que menciona que el hombre debía crecer y multiplicarse, y eso lo hace a través de tener una familia. Dice la Escritura aquí también, cuando Dios comenzó todo, pensó en algo muy importante. Vamos a mirar, a analizar texto por texto. En Génesis capítulo 2, versículo 7, recordemos que Génesis no está, como otros libros, organizado de la manera secuencial, porque si se fijan, cuando leemos allá en el versículo 27, habla de que se multiplique la gente, pero aquí hasta ahora va a hablar del hombre específicamente, de cómo lo creó. Entonces, cuando vayamos a las Escrituras, en el caso del libro de Génesis, no hay que pensar que todo está secuencialmente, sino que el escritor puso textos hablando a veces de algunas cosas generales y luego hablando de unas cosas particulares. Aquí, cuando va a hablar el Señor de la creación del hombre, dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida o aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Entonces aquí en este detalle ya él muestra, o el Señor nos muestra, al hombre creado, y lo puso el Señor en un lugar específico. Pero luego dice Dios, Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, puedo hacerle una ayuda adecuada. Fíjense que traje la versión internacional porque usa unas palabras un poco más hermosas, hermosea más el texto. Dice la versión Reina Valera ayuda idónea, pero aquí dice una ayuda adecuada. Y cuando pensamos en eso, pensamos en que la relación del matrimonio, la relación en la familia, tiene que ser una relación adecuada. Es algo que Dios quiere que sea perfecto. ¿Sí? Y vamos a ir analizando cosa por cosa. También nos dice en Génesis capítulo 2, versículo 21, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Entonces, Siempre decimos es que la mujer es la que le da vida al hombre, pero aquí el primer hombre fue quien le dio vida a la mujer, ¿no? Y estaba dentro del plan del Señor que fuese así. El cual exclamó: este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque el hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Establece Dios, el Señor, el matrimonio. Pero ¿qué más nos dice la Escritura aquí? Con esto, con el matrimonio, ahora sí aplica el primer texto que leíamos. Se da inicio a que se multipliquen y poblen la tierra. Se establece allí los principios de una familia. Es lo que Dios quiso, como organizó el plan original. Pero, como en todo lugar, como en toda familia puede ocurrir, hay problemas. Y empezaron a aparecer los problemas allí. En Génesis 3:7 dice la Escritura: y la mujer vio que el fruto era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó el fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Comenzaron
a aparecer en esa familia problemas. Y de paso entró en el mundo el pecado. Y empezaron también las excusas, ¿no?, de los hombres. Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y ella dijo: la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Y bueno, ya sabemos todo lo que ocurrió aquí con esto. El pecado entra en el mundo y los problemas para toda la humanidad. Problemas desde el inicio. En las relaciones de pareja aparecieron problemas allí, porque eso generó un problema, ¿o no? Generó un conflicto. Esto es considerado algo normal. Es normal que hayan problemas. Pero no solamente esos problemas que acabamos de leer aparecieron allí. Aparecieron otra serie de problemas que la Biblia también los relata. El hombre se unió a Eva, su mujer, dice Génesis capítulo 4, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín, y Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Y ojo que no estoy diciendo que los hijos sean problema, sino que aparecieron los hijos, y con los hijos aparecieron otra serie de problemas. Lo demás no lo quiero entrar a detallar porque ya sabemos lo que ocurrió. Ya sabemos que Caín mató a Abel. Y sería muy fácil decir: la culpa es de ella, no, la culpa es de él. No vamos a hablar de eso. Simplemente sabemos que en la familia pueden ocurrir problemas, que está dentro de esa organización de la familia saber resolver lo que ocurre. Pero la realidad es que aparece nuevamente el pecado allí. O sea, después de la caída del hombre aparece otra clase de pecado terrible. Pero Dios, después de que se introdujo el pecado en las formas en que hemos visto, también escogió una familia para resolver todo. Fíjense la importancia de ese núcleo. Con una familia se pobló toda la tierra, pero con esa misma familia entró el pecado. ¿Y el pecado de qué manera? Terrible. La desobediencia y el primer asesinato. Pero Dios también escogió a una familia para resolver todo. En Génesis capítulo 7, versículos 1 en adelante, el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y era Noé justo, no solo él, sino él con su familia. En el plan de Dios de la redención del hombre aparece este núcleo. Pero no es la única familia que Dios escogió, porque sabemos que vino el diluvio y los hombres volvieron a poblar la tierra, los descendientes de Noé, pero volvió a aparecer la maldad. Y Dios decide escoger otra familia. En Génesis capítulo 12, versículos 1 en adelante dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Pero no le dijo: váyase solo, sino váyase ¿con quién? Con su esposa, con esa ayuda idónea, como dice el texto aquí, ayuda adecuada, que dice en la versión internacional, un texto muy, muy hermoso como hace referencia a esto. Vete a la tierra que te mostraré. Y Abraham, ya sabemos qué ocurrió con Abraham, obedeció, y por esa obediencia fue contada su fe como justicia. Y es el padre de la fe. Y es un ejemplo a seguir de nosotros, porque obedeció sin saber a dónde iba. Simplemente el Señor le dijo: vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y el cristiano, de la manera espiritual, que es importante que lo entendamos, es como Abraham, porque sabemos y hacemos y obedecemos, y estamos aquí porque obedecemos sin saber claramente a dónde vamos a ir.
Dice la escritura en primera de Juan, que lo único que sabemos es que seremos iguales a Él porque le veremos. Pero no conocemos el lugar claramente. Entonces Dios escogió aquí a Abraham y a su familia para ser los padres de la fe. Entonces, como hemos visto, la familia es muy importante para Dios y la salvación del hombre. Por tanto, vamos a ver ahora algunos textos donde el Señor nos ayuda a entender y a vivir eso de la familia. Ayer escuchaba por radio los comentarios que hace la gente de cómo vivir, o sea, cómo el hombre hoy quiere vivir es solo. Y cómo han cambiado incluso el tener hijos por adoptar perros. Entonces ya no quiero tener hijos. O peor aún, hombre y hombre y mujer. Y se ha degenerado el concepto de lo que es una familia de Dios. ¿Podrá el hombre llegar al cielo de esta manera? Sabemos que no. Vamos a ver algunos aspectos importantes. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7. Grábate en el corazón estas palabras que te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Son palabras que Dios le dijo a Josué. Bueno, le dijo a todo el mundo, porque también la repitió a Josué, pero se les dijo al pueblo de Israel. Y les dice el Señor la importancia de en esa familia tener a Dios, hablar de Dios, vivir a Dios. ¿Qué cosa más importante hay, hermanos, que esta reunión o que las reuniones que virtualmente todavía hacemos por la pandemia, martes y viernes? Cuando escucho, por ejemplo, a nuestro hermano Wayne que nos predica los martes, dice él, yo ansío que llegue ese día para estar con ustedes. ¿Ansiamos nosotros realmente estar en esas reuniones o son pesadas para nosotros? ¿Y nos reunimos en familia para escuchar el Evangelio? ¿Están todas las familias sentadas allí? O como alguna vez dijo alguien, no, es que está ahí el celular puesto, pero el televisor al frente mirando televisión. No tendría sentido. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. La Escritura menciona que en el corazón, dice Corintios, es grabado el Evangelio del hombre. Colocado, puesto. Y esto es a lo que hace referencia aquí Deuteronomio. Grábalas en el corazón y habla de ellas cuando estés en todo lugar. Eso se debe hacer en familia. Y como decía al comienzo del estudio, esto suena duro, porque es como, fíjate tú primero en tu familia, hermano, que estás allá al frente. Claro, todos tenemos que hacerlo. Yo lo traigo no por un tema específico, sino porque es lo que Dios quiere. Porque cada familia de la congregación hace fuerte toda la congregación. Pero una familia que tenga en su interior problemas, pues de una u otra manera va a transmitir ese problema o a influenciar de manera mal. Pero debemos reparar nuestros corazones, ayudar a cada familia. Por ejemplo, como somos una familia espiritual, debemos apoyarnos entre todos y ayudar. Es muy importante, hermanos, entonces para Dios la familia, por lo que estamos leyendo acá. Una de las primeras cosas que quiero considerar son 7. Para que el hombre sea salvo y pueda tener una vida agradable, Dios considera que no solo él, sino toda su familia deben recibir el perdón. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento esto se menciona. Vamos a ver primero en el Antiguo Testamento. Dice Josué 24:15, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor, dijo Josué. Estaba toda la congregación de los hijos de Israel, y Josué los reta, les dice,
Si quieren, váyanse ustedes en pos de los dioses ajenos, en pos de los dioses de los amorreos, de los dioses que estaban al otro lado del río. Pero quiero que sepan hoy que yo y mi familia vamos a servir a Dios. En el Antiguo Testamento se menciona de esta manera. En el Nuevo Testamento vemos otro texto que en la Escritura que todos también conocemos. Cree en el Señor Jesucristo y así tú y tu familia serán salvos, dijo el apóstol Pablo allá en Hechos capítulo 16 versículo 31 cuando estaba con el carcelero allá en Filipos. El Señor quiere que toda la familia sea salva. Y cuando leemos por allá en 1 Corintios 7, cuando hay problemas en la familia, entonces dice el Señor a la mujer que tiene un esposo que no es cristiano, luche por él. Y se puede aplicar de la manera inversa también, ¿no? Un hombre que de pronto es cristiano y que se convierte, debe luchar por su familia, por su esposa, por sus hijos, para que lleguen también al Señor. Porque es un principio del Señor y lo hemos visto en los ejemplos que hemos visto, en lo que hemos leído. Es muy importante para el Señor, para la salvación misma del hombre, que toda su casa sea salva. Y es algo por lo que debemos cada uno de nosotros luchar. O el otro punto dice, el matrimonio es el comienzo de la familia y es importante en la salvación, lo hemos visto. Dios dijo desde el comienzo, no es bueno que el hombre esté solo. Y acabo de decir que ahora las familias quieren ser solas, o más bien los hombres quieren vivir solos. Y el Señor desde el comienzo dijo, no es bueno que esté solo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127, versículos 1 y 2. Por más de que el hombre quiera ignorar estos principios, Dios le recuerda que es necesario, que esto es necesario para que el hombre tenga felicidad. Ya leímos este texto, Génesis 2:24. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Por eso me gustó mucho esta versión, porque es un poco más explícita en lo que dice. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a una mujer. Y hace poco mi hermana mayor, que por cierto no es cristiana, sus dos hijos se casaron, bueno, están ya lejos de ellos. Y es curioso, cuando el hombre ya ve que sus hijos parten y empiezan a ver características que empiezan a notar la vejez. Mi hermana y su esposo ahora pintan cuadros. Y mi cuñado, que no le gustaban los perros, ahora le gustan. Esos son síntomas de ausencia de los hijos. Entonces, cuando ustedes vean eso, siéntense ya un poquito viejitos. Y lo digo por mí mismo, que ahora me encantan las flores que mi esposa tiene allí en la casa y las maticas, sí, las maticas. Entonces digo yo, caramba, ya me estoy sintiendo viejo. Pero es un principio, hermanos y amigos que nos visitan. Dice la Escritura acá, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es el establecimiento mismo del matrimonio aquí. Pero no es sencillo. Todo esto se debe planear, debe ser hecho con conciencia, no generado por emociones. ¿Sí? Porque cuando no se hace de la manera correcta, pues pueden ocurrir problemas. Dice la Escritura acá, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, puede hacerle una ayuda adecuada. Entonces la mujer es la ayuda adecuada para el hombre. Pero tiene que hacerse esto con mucho cuidado, con mucho detalle. Quien haya esposa, haya la felicidad. Es un texto hermoso. Pero debe ser así. Muestras de su favor, fíjense que aquí la Escritura dice, muestras de su amor o del favor de Dios que le ha dado el Señor. El matrimonio tiene que ser para felicidad, para alegría. Tengo amigos que trabajaron conmigo,
personas que son de la India, y allá no les dan chance. Allá el hombre no puede escoger la mujer que quiera en la cultura y en la religión de ellos, sino que la familia ya tiene preparado quién se va a casar con quién. Imagínense ustedes eso. No poder decir, oiga, es que no me gusta. Le tocó. Allá es así, ¿no? La escritura aquí nos dice, quien haya esposa, haya la felicidad. Y es una muestra del amor de Dios. Pero en vista también de la inmoralidad, vamos a mirar 1 Corintios 7:2, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Entonces el Señor dice, hay problemas, el hombre llega a una edad en la cual necesita casarse o la mujer necesita casarse, ¿por causa de qué? Dice Pablo, y hay que decirlo claramente y escuetamente, a causa de la inmoralidad. Hoy el mundo dice, no, pues no dice aquí la escritura, el hombre tenga su propio hombre, ¿no? Ni la mujer tenga su propio, no. Es una familia. Dios está pensando en una familia y establece como las pautas, ¿no? También dice la escritura, no formen yunta con los incrédulos, texto que lo podemos usar de muchas maneras, ¿no? Pero también si lo vemos desde el punto de vista espiritual, no es bueno que tener comunión en la justicia y la maldad. O sea, podríamos aplicar este texto para los matrimonios mixtos. O sea, si uno es un cristiano, no estoy hablando de las parejas porque acabo de decir, por ejemplo, parejas ya constituidas donde de pronto el hombre o la mujer deciden obedecer. Es diferente. Ahí hablamos al comienzo ahorita de que tienen una lucha muy grande, pues por el uno salvar al otro. Pero en este caso es una recomendación. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces dice, oiga, si el matrimonio en sí, como vimos al comienzo, puede tener problemas, imagínense más si usted decide casarse con un incrédulo o una incrédula. Es más difícil, va a ser más complicado. Es ponerle dolor sobre dolor, ¿no? Entonces es una recomendación que el Señor da, aplicable a muchas cosas. Por ejemplo, a los negocios. Si usted es un cristiano y va a hacer un negocio montar un negocio, digo yo, una sociedad, por ejemplo, con un incrédulo, pues piénselo bien, ¿no? Hay que mirar bien las cosas, y es lo que trata de decir el apóstol Pablo aquí en este texto. Como digo, aplicable a muchas cosas. La casa y el dinero se heredan de los padres, pero la esposa inteligente es un don del Señor, Proverbios 19:14. Es un regalo de Dios. La esposa, bueno, yo podría también decir el esposo, a veces, ¿no? Porque es aplicable para los dos. Es un texto que podríamos ponerlo también en el otro sentido. Pero la familia también implica una responsabilidad, un deber en todo sentido. Y el Señor también lo enseña. Aquí podríamos tocar este tema, hermanos, más de una clase, créanme que sí. Más de un sermón, pero hoy lo traigo yo aquí. Dice la escritura, implica una responsabilidad. Uno solo puede ser vencido, pero los dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente, Eclesiastés 4:12. La familia es un todo. La importancia de la familia es tan grande, tan importante para Dios, que forman un engranaje. Sabemos que sí hay problemas, pero siguen siendo familia. Los problemas llegan y van a llegar de una u otra manera, pero eso no puede hacer que se destruya ese núcleo, sino tienen que ser, o tenemos que ser fuertes para sobrellevar lo que venga, lo que ocurra. Cada uno debe cumplir su papel, cada uno con sus trabajos luchando por su salvación. ¿Qué dice el texto? El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El hombre tiene que proveer, la familia no puede estar desprotegida, tiene que estar protegida, tiene que haber un orden y mantener con sustento a su familia. También dice la escritura, pues si aún ustedes siendo malos
saben dar cosas buenas a sus hijos, hablando del Señor Jesús, de cómo el hombre, a pesar de ser malo, no va a darle cosas malas a sus hijos, sino va a proveer para ellos. ¿Cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pero tomamos la primera parte, ¿no? El Señor dice aquí, el hombre, a pesar de que es malo, porque incluso, y voy a decir algo aquí horrible, digo horrible porque es una realidad, incluso hasta el ladrón cuando roba, a veces está pensando ¿en quién? En los suyos. Y estoy diciendo, por eso lo digo y lo aclaro, es horrible porque es terrible, pero algunos lo hacen por eso. Si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan? El Señor hablando de un principio que es verdad. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Dice el texto en la versión Reina Valera. ¿Mujer qué? Virtuosa. ¿Quién la hallará? Aquí, mujer valiosa. Y no vamos a entrar a detallar lo que el texto dice porque dice muchísimas cosas. Dice que madruga, que trabaja, que prepara a sus hijos, que ayuda a su esposo. ¿Quién la hallará? Dice el Señor. ¿Quién? Entonces es muy importante, hermanos, para Dios, tanto el esposo como la esposa. Cada uno tiene que cumplir su trabajo, su papel, que Dios, como Dios se lo ha dado, para ayudar en la preservación de esa familia. Pero hay otra cosa importante, el respeto a Dios genera respeto en la familia. Cuando hay en la familia primero el obedecer a Dios, eso va a conllevar a que haya respeto en todo sentido en la familia. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Proverbios 6:20. No, aquí me equivoqué. Aquí no es este texto, aquí es Hebreos. Pido disculpas porque me equivoqué aquí cuando estaba transcribiendo. Dice Efesios 5:25 al 26. Es Pedro, perdón, yo dije Hebreos, es Pedro. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. No dice solamente, oiga, mujeres, ustedes hagan tal, sino también dice a los hombres, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Así el hombre debe purificar o limpiar su familia o estar en paz con su familia, con su esposa, dando amor. Esposas, sométase a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Colosenses 3, 18 al 19. Textos que nos enseñan a vivir en esa relación y que dice, para que tengan ustedes realmente, o para que esa familia persevere en Dios, pues debemos respetar estos principios. Y todo va a fundirse en una mejor relación siempre. Pero en una familia no solamente está, o normalmente no está sola, llegan también los hijos. Y también hay mandamientos, responsabilidades y deberes de los padres y de ellos. Porque es muy famoso el texto y a veces en algunas familias se quiere poner es que la represión, ¿no? Como dice la vara, la reprensión está ligada, la necesidad está ligada al muchacho. Entonces es una familia que no, o sea, todo el tiempo está pensando en qué. No, yo soy hijo de Dios y tengo que tener al hijo sometido. No, hay que entender bien lo que el Señor dice, ¿no? A lo que hace referencia la Escritura. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado o bendito el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. ¿Sí han leído bien detenidamente el texto? Dice, primero, herencia de Jehová son los hijos. O sea, cuando un hijo llega, no debemos despreciarlo. Es que, vea, quedó embarazada. Son los comentarios que uno escucha en el mundo. No, mire,
Otro hijo. Hay expresiones de los, yo no sé si aquí hay algún paisa, pero los paisas siempre dicen, todo hijo trae su pan de abajo del brazo. En pocas palabras, todo hijo será bienvenido. Cosa de estima para el Señor, porque tenemos que leer claramente, cosa de gran estima, porque el versículo, o la primera frase dice, herencia de Dios son los hijos. Cosa de mucha estima ¿para quién? Para Dios. Tenemos que tener cuidado cuando leemos, ¿no? Para Dios, cosa de estima, el fruto del vientre. Como flechas, porque la saeta es una flecha. Como flechas en mano de valiente. El valiente cuando está en una guerra tiene una flecha y él sabe que es su única flecha. No tiene más. Y esa flecha tiene que dar en donde él la ponga. Entonces dice que tenemos que leerlo, entender esta parte como que es importante que nosotros como padres cuidemos y tengamos en mucha estima esa flecha, o sea, cada hijo. Dice, así son los hijos habidos en la juventud. A veces vemos esas familias que dicen, yo no tengo hijo, primero me gradúo. Y primero hago no sé qué cosa, mi maestría, mi posgrado, mi doctorado, lo que sea. Y luego sí tengo un hijo. Entonces uno ve familias de padres viejos. Niños en casas de hombres ya de edad. Y la Escritura nos dice otra cosa, ¿no? Dice acá, así son los hijos habidos en la juventud. Bendito el hombre que llenó su aljaba de ellos. Aljaba es donde guardan las flechas, el bolso, el morral. Bendito el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado. Y la siguiente frase muestra el por qué. Cuando hablare con los enemigos en la puerta, pues ¿qué va a tener? A sus hijos ahí respaldándolo. Si lo miramos espiritualmente y todo hace referencia a que en una familia son benditos los hijos y son importantes. Y todos deben cuidarse, porque es como una flecha que se va a lanzar. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Mensajes para esos hijos. Proverbios 6:20. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones nunca la enseñanza de tu madre. Algo que nuestros hijos deberían aprender, los hijos de los cristianos, la familia de Dios. A veces los papás somos cansones y las mamás también. En algunas casas molesta más, lo estoy diciendo en buen sentido, ¿no? Molesta más o aprieta más la mamá, o en otras casas aprieta más el papá. Es normal. Pero el hijo tiene que entender este principio. Obedece el mandamiento de tu padre. Y estamos hablando de hogares cristianos, ¿no? Estoy hablando a cristianos, estoy hablando a una familia, aunque puede aplicarse en términos generales para la familia o para todos los hombres. Sabemos que Proverbios fue escrito para una familia de Dios, o sea, para los hijos de Israel, y en este caso cuando lo traemos aquí en mención, estamos hablando a hijos de Dios. Porque en el mundo los padres pueden mandar muchas cosas que son malas, y las madres también, y los mandan a robar, los mandan a hacer cosas que no son. Los ponen a vender en las esquinas y no los mandan en las escuelas. No, estoy hablándole a hijos de Dios, a cristianos y a los hijos de ellos. Hijo, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de su madre, o sea, los principios espirituales, lo que Dios quiere. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonarás. Se me corrió el texto acá. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino que debe ser, el camino de Dios. Y aún en su vejez no se apartará, porque cuando se enseña desde temprana edad, pase lo que pase, tarde que temprano, si se aparta, ha de volver, porque lo escuchó desde temprana edad. ¿Puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Bueno, aquí está hablando el Señor
a Israel por medio de Isaías. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Entonces, el principio inicial del texto es: nunca una madre, una verdadera madre, ¿no?, va a olvidar a su hijo. Es una realidad, hermanos, que un padre, o un verdadero padre, una verdadera madre, siempre tendrá a sus hijos como lo más valioso, a cada uno de ellos, porque así Dios nos ha enseñado. Fíjense la gran diferencia entre una familia, entre un hijo de Dios, una familia de Dios y una familia en el mundo. Son textos dirigidos a una familia de Dios. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Nuevamente la versión internacional, dándonos un poquito más detalles de las cosas también en la crianza de ellos. Porque a veces solamente vemos el texto que citamos de Proverbios, ¿no? La vara de corrección, pero también dice: no los hagan enojar. O sea, no los atosiguen, dice otro texto, otra versión. No estén encima de ellos todo el tiempo así como aburriéndolos, sino que críenlos según lo que el Señor dice en la instrucción del Señor. En la instrucción del Señor. Pero también le dice a ellos: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar significa respetar, darle lo que necesitan en su momento, acompañarlos, ayudarlos. Hay personas, y conozco personas, hermanos, que ya no hacen esto, sino que se pasan a idolatrar a sus padres. Tampoco eso es lo que Dios quiere. Por eso a los judíos les dio tan duro cuando el Señor les dijo, el judío que le dijo: deja, Señor, yo te sigo, pero déjame que primero entierre a mi padre y a mi madre. Eso implicaba que él tenía que esperar a que sus padres murieran y luego sí seguían a Jesús. Y el Señor les dijo: no para todos es este evangelio, no para todos está el seguir al Señor. Precisamente por ese tema que les estoy diciendo, cuando ya las costumbres o esa situación hace que el hombre pase por encima de Dios por hacer lo que no es correcto. El Señor dice: honra, dale el respeto, el cuidado que se merecen. Y eso trae como consecuencia una bendición para nosotros, que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando leo este texto siempre me acuerdo de mis abuelos, que llegaron a más de 100 años, los abuelos de mi papá, los papás de mi papá. Y digo yo, ¿será que ellos fueron así? Seguramente, personas del campo, personas que eran de familias muy nobles y familias muy entregadas a su entorno, ¿no? Yo creo que sí, pienso que el Señor no miente, y el texto lo dice claramente: para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dice Mateo 19:19, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente el Señor recordando ese texto de Éxodo 20. Los demás miembros de una familia son muy importantes y ayudan al crecimiento y fortaleza de la misma. ¿Será que sí? Bueno. En todo tiempo ama al amigo, entre comillas. Pero en los momentos difíciles, o para cuando hay un momento difícil, aparece ¿quién? El hermano. Y los que tenemos hermanos sabemos eso, ¿no? Es un principio que siempre aplica. La corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Los abuelos ayudan en la crianza de los hijos, a veces. Está dentro de las cosas comunes y normales, ¿no? Yo no me imagino a Abraham despreciando a sus nietos, no, obvio que tenía que estar cerca de ellos. En la familia, cuando ya el núcleo familiar crece, todo se presta para que se ayude. Hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. A veces también entre los hermanos hay problemas, pero la idea es que la familia se ayude siempre, siempre. No abandones a tu amigo
Amigo de tu padre, no vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Más vale vecino cercano que hermano distante. Bueno, el texto también hace referencia a lo mismo que estábamos diciendo ahorita. El último punto, hermanos. La familia debe dar felicidad, debe ser para gozo y alabanza de Dios, como lo dijimos hace un rato. El que haya esposa, haya felicidad, haya el bien, haya bendición de Dios. La familia debe ser para tener felicidad, debe ser un principio agradable porque Dios lo dijo. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Entonces debe ser para eso. El padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio se solaza en él o se goza en él. Cuando una familia es bien llevada, trae paz, trae felicidad, hermanos. Texto contrario, ¿no? Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. No debería ser así. No debería ser así en ninguno de los dos sentidos. Uno podría también colocar aquí al hombre, el hombre que molesta o que es muy... y todos sabemos, o incluso hemos salido de familias con problemas, ¿cierto? La Escritura nos enseña que una familia tiene que ser para felicidad, no para amargura. El hijo sabio es alegría de su padre, el hijo necio es pesar de su madre. También lo dice la Escritura en Proverbios. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará. Los hijos son parte esencial de la familia y pueden traer gozo como pueden traer dolor. Pero ya sabemos qué quiere Dios en la familia. Conclusión, hermanos, la familia no salva, pero sí puede condenar por todo lo que hay alrededor de ella. Por eso debemos ser muy sabios y preservarla y luchar por cada uno de nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, porque es lo que el Señor quiere. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Espero, hermanos, hayamos podido aprender algo, entender algo hoy que es vital para el fortalecimiento de la congregación, para la tranquilidad en nuestras vidas y para ser felices. Dios les bendiga, hermanos.